vivo, lindo, bonito, ¿no? A pesar del clima desfavorable que vamos viviendo en el ámbito político, económico, muchas cosas, pero tenemos la alegría de comunicarnos con Dios, siempre es nuestro sustento y nuestra esperanza. El tema que quiero compartirles ahora, bueno, siempre es un proceso de reflexión, ver qué vas a hablar el domingo, ¿no? Entonces te pones a orar, te pones a leer muchas cosas, y Dios va poniendo pues en tu corazón algunas ideas, ¿no? De lo que realmente Él quiere comunicar, porque entendemos que el comunicar, el estar aquí, que es un privilegio para nosotros, esto es una responsabilidad también tremenda, porque lo que hablamos, como siempre digo, no es lo mismo que dar una cátedra, ¿no? Una cátedra ves que improvisas, ¿no? Aquí no hay ámbito para la improvisación, tienes que estar preparado, tienes que hacerlo, porque esta palabra puede influir tanto de manera positiva o negativa en las personas. ¿Bien? Entonces, eso es pues una responsabilidad tremenda. Así que estaba pensando el tema que hablamos este domingo y pues estaba reflexionando y digo, realmente es una bendición en mi vida que Dios me haya dado la posibilidad de enseñar. A pesar de que he trabajado de todo, desde mi juventud, todo, hasta cargando juntos, de todo, ¿sí? Pues una de las bendiciones, y no lo veo como una profesión, es haber sido docente y pues en la universidad y todo eso. Entonces, para mí es una bendición que Dios me ha dado, porque yo no lo veo como una profesión, lo veo como una vocación. La docencia para mí es un llamado, porque gracias a la docencia tú puedes influir en las vidas de muchas personas. Bueno, ojalá siempre de manera positiva. Entonces estaba pensando, y me acordé que el otro día terminé un curso, ¿no? Y siempre los cursos lo hago de la forma más entregada. Y siempre intento poner en el tapete, ¿no? Pese a que el curso no tenga nada que ver con teología, yo siempre pues trato de introducir la temática de Dios, porque para mí sin Dios nada tiene sentido, ni la metodología, ni la matemática, ni la física, ni la química, nada tiene sentido, porque Él es el creador de todo. La gente se sorprende, ¿no? De alguna manera. Bueno, terminé el curso y pues a los 3 días recibí un llamado de un muchacho, bueno, profesional, ¿no? Muchacho, ni siquiera, bueno, el muchacho virtual ni siquiera lo vi, ni siquiera le vi la cara, pero me llamó y me dijo que estaba muy complacido de haber pasado mi curso y de haberme conocido, pues me conocía de nombre, pero a pesar de haberme conocido de manera virtual, me hubiera gustado pasar una clase presencial conmigo. Y bueno, yo le agradecí, gracias, le dije, no, y me dijo, lo que me sorprendió de usted, me dijo, es que es una persona muy sistemática y muy ordenada. Bueno, siempre intento hacer eso, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo hace eso? Me dice, ¿no? Realmente es bien ordenada, desde el primer día nos ha dicho cómo iba a hacer las cosas, todo y cada día se cumplía así como al medida. Me sorprendió con el comentario y yo le dije, es que Dios es un Dios de orden, y yo lo sigo. Amén. Entonces, recordando esa charla que tuve, pues nació la inspiración para este mensaje. Y lo he llamado cuestión de orden, el mensaje. Bueno, así que vamos a intentar exponer, ¿no?, el tema del orden desde una perspectiva bíblica. ¿Y por qué eso debería ser un referente para nosotros cristianos? El orden, ¿no? Porque yo creo que conozco muchas personas también que han sido mis estudiantes, que una vez uno me dijo, me va mal en todo, me va mal, sí, quiero hacer esto y no puedo. Cuestión de orden. Si tú fueras una persona ordenada, planificarías las cosas, cumplirías las cosas, ¿no? Creo que te iría mejor. Y lo digo por propia experiencia. Yo soy una persona que planifico al dedillo todo. Sí, todo.
Me equivoco, muy bien, excelente, porque haces la planificación, te equivocas, no tenemos la posibilidad de ver el futuro. Pero si ustedes les muestran mi agenda, está cada día, hora por hora, qué tengo que hacer. ¿No? Tengo que hacer, así es mi vida, está en la computadora, todo, y peleo con mi esposa por eso, con mi hija también, ¿no? Porque trato siempre de decirles, pues, yo sé que pues, pero ya me he habituado a ese ritmo de cosas, ¿no? Entonces, te puedo decir qué tengo para mañana, qué tengo, ya planifico todo, y después veo todo, cómo ha sido el mes, qué cosas se han cumplido, qué cosas no se han cumplido, si tengo que ir al médico, si he ido al médico, en qué fecha he ido al médico, bueno, intento hacerlo de esa manera. Bueno, eso vamos a tratar de hablar y pues antesitos vamos a orar al Señor para que lo hagamos en orden. Amados hermanos, bueno, amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu inspiración, el alumbramiento que tú nos das, Señor, la iluminación a nuestras vidas. Sin ti no tendríamos sentido, nuestra vida sería tinieblas y oscuridad, Padre Santo. Te pido que pongas en nosotros esa lucecita, Señor, de tu palabra, de tu manera de ser, de tu carácter en nuestras vidas, para que podamos entender, amado Padre, que sin orden tampoco seríamos como tú, Señor. Así que ayúdanos, Padre, bendice esta prédica a tu Hijo para que ilumínalo, para que comunique lo que tú quieres comunicar, lo que tú has puesto en tu corazón. Te pido también bendición para todas las personas que todavía no se comprometen con nuestra iglesia, todavía los tenemos que esperar, llegar, para que realmente el estar aquí sea una cuestión de orden, Padre amado. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Entonces, buscando en la Biblia este tema, pues estaba leyendo el libro de 1 Corintios, que les recomiendo, y ahí pues en el capítulo 14 de 1 Corintios, capítulo 14, los versículos 33, 26 y 40 específicamente, pues me motivaron al corazón y dice, ¿no? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, dice, ¿no? Sí, ¿no? Hágase todo para edificación, dice el versículo 26, y la tercera parte dice, pero no, hágase todo decentemente y con orden, dice, ¿no? Pablo está exhortando a los creyentes de Corinto, y pues de esa manera lo hace. Ahora vamos a ver el contexto, qué significa todo esto, ¿no? Entonces yo lo he dividido en tres partes. Bueno, nuestro mensaje, ustedes saben que ya por norma, y esto no es porque yo me lo he inventado, he ido leyendo muchos libros de homilética. Homilética es la doctrina de la prédica, básicamente. Entonces he ido aprendiendo, he leído a muchos autores, ¿no? Y he armado esto, ¿no? De tal forma que trate de llegar siempre a un mensaje expositivo, donde el contexto, el contenido. Es como nuestro cuerpo, ¿no? Primero hay que ponerle el esqueleto y después se llena de carne, ¿no? El esqueleto es el esquema que hay que poner y después se va rellenando la carne y el contenido mismo, ¿no? Así es la prédica, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer y siempre basados en la Biblia, ¿no? No agarramos un tema y le acomodamos versículos, ¿no? Sino basado en la Biblia, vamos desglosando qué quiere decir y vamos aplicando a nuestro quehacer diario. No se olviden, amados hermanos, esto los vuelvo a repetir, que la Biblia no ha sido escrita a nosotros, ha sido escrita a los judíos. ¿Qué es nuestra primera etapa? Entender lo que les ha dicho en su contexto cultural, todo, qué les ha dicho a esas personas. Y una vez que interpretamos eso, hacemos la aplicación para nosotros, ¿no? A nosotros no ha sido escrita, pero es para nosotros. Ahí sí aplicamos, ¿no? De acuerdo al contexto, al entendimiento que hemos hecho, hacemos la aplicación correcta. Pero si no entendemos lo que quería decir, ¿cómo vamos a aplicar a nuestras vidas? Ahí sacamos de contexto y aplicamos lo que sea, ¿no? Y hacemos un pretexto del verso, ¿no? Para aplicarlo como queremos. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser entender esas cosas de esa manera y, pues, intentarlo así, ¿no? Bien, entonces, vamos a entrar primero al contexto. En el contexto, ¿qué quiero hablarles? Un poquito
para que entremos de qué trata este tema, les voy a hablar de dos cositas. El contexto mediato y un poquito más alejado, si quieren, ¿de qué trata el libro de Primera Corintios? ¿Ya? El libro de Primera Corintios, su tema principal es la conducta cristiana, ¿no? Fue escrita en el año 55 después de Cristo, el autor es Pablo, y el lugar donde escribió este libro no fue en Corinto, sino fue en Éfeso, ¿no? Pablo estaba enseñando en la iglesia de Éfeso, ¿no? Donde es la moderna Turquía, de donde nos llegan las novelitas a Bolivia. En ese lugar era Éfeso, ¿no? Durante su tercer viaje misionero estaba enseñando en Éfeso. Y en ese trance de estar enseñando en Éfeso, le llegan visitantes de Corinto, ¿no? De la iglesia de Corinto, que fue una iglesia que él también propició años antes, ¿no? Y en la iglesia de Corinto había muchos problemas, un desorden total. Entonces, Pablo había fundado esta iglesia en Grecia hace unos 3 años. Entonces vienen y dicen, a quejarse. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Un desorden total. Había grupos, facciones, había problemas, malas interpretaciones de los dones, ¿no? Los dones de lenguas, todo mal usados. Había problemas sobre el concepto de matrimonio, sobre la doctrina del matrimonio. La cena del Señor se llevaba de muy mala manera, ¿no? Entonces, preguntas difíciles que a Pablo le decían, ¿cómo llevamos adelante esto? El divorcio, comer alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿qué hacemos? ¿Comemos? ¿No comemos? Y a veces cada uno hacía lo que quería. Un desorden total. Entonces, Pablo, en esas circunstancias, no podía ir a Corinto. ¿Qué hace? Les escribe una carta. Y justamente es esta carta de Primera Corinto donde les hace una reflexión profunda sobre las cosas que había que tomar en cuenta para ser un verdadero cristiano. Bien, por tanto, la carta consta de 4 partes fundamentales, ¿no? Que es importante que ustedes, tal vez después de esto, no les va a llevar mucho tiempo, son 16 capítulos, pueden leerlo en 1 horita, 2 horitas, que lo lean. Entonces, no es difícil. Los libros del Nuevo Testamento generalmente son cortitos, pero son bien profundos. El capítulo 1-2 les habla de la unidad de la iglesia. Les dice que la iglesia no puede estar desunida porque es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Imagínense que el cuerpo de Cristo esté desmembrado, ¿no? Entonces, estos pequeños problemas estaban causando la desunión. Entonces, Cristo les habla que nosotros debemos estar unidos en torno a Él, ¿no? En torno a Cristo. Les reflexión. El capítulo 3-4 les habla de la espiritualidad de la iglesia. Es decir, les dice que nosotros debemos vivir en el Espíritu y con el Espíritu, ¿no? Porque nosotros somos seres espirituales, hemos dejado de ser carnales. ¿Vale? Entonces, les reflexiona sobre este tema. Y una gran ventaja que siempre digo, ¿no? Y a nosotros los cristianos, cuando hablamos entre cristianos, nosotros tenemos algo que no tiene nadie, que es el Espíritu de Dios. Si tú realmente eres cristiano y has nacido de nuevo, tienes el Espíritu. Lo malo es que no sabes usarlo, ¿no? Es como si tuvieras un auto 0 kilómetros, un Mustang o no sé qué, un Lamborghini por ahí, pero como no sabes usarlo, sales en la mañana, sacas tu Lamborghini y lo empujando más lento. Y alguien dice, pero es un Lamborghini, mira, tienes que hacer. Bueno, nosotros tenemos que, como tenemos al Espíritu Santo, tenemos más que un Lamborghini, ¿no? Pero tenemos que vivir llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan que una predica hemos hecho la llenura del Espíritu? Les sugiero que la repasen para que podamos vivir realmente llenos del Espíritu. Y de eso les habla un poquito Pablo en el capítulo 3 y 4. En el capítulo 5-11, Pablo ahonda los problemas de la iglesia. La cena del Señor, el hablar en lenguas, todas esas cosas va ahondando. En los capítulos 12 a 16, los recursos de la iglesia. Es decir, que nosotros como cristianos, Dios no nos ha dicho, has nacido de nuevo, ahora te quedas así. No, Dios utiliza tus dones, tus talentos. Los recursos que tenemos son los dones que tenemos, ¿no? Tenemos muchos dones, ¿no?
¿no? Que Dios nos ha dado, todo, ¿no? Todo lo que hacemos, los talentos que te ha dado vienen de Dios, no vienen de nadie más, ¿no? Dios te ha dado. Nuestra tarea como cristianos, amados hermanos, es convertir esos dones, esos talentos en dones. ¿Qué quiere decir dones? Para servir a Dios. ¿A ver? Entonces, nuestros talentos. Si yo sé jugar al fútbol, es un talento. Pero quiero convertirlo en un don, lo pongo al servicio de Dios. ¿No? Si Messi pusiera su pierna izquierda, ¿no ven? Al favor de Dios, se convertiría en un don. ¿Sí? Pero no, pues más bien, la mayoría de los famosos hacen las cosas para servirse a sí mismos, ¿no? No para servir a Dios, ¿no? Aunque por más bonitos que parezcan, aunque Shakira tenga su fundación de los niños descalzos o lo que sea, pero en general están siempre sirviendo a sí mismos de alguna manera. Pero si pusiéramos para la gloria de Dios, sería totalmente diferente. Bien, entonces, esta carta de Pablo es pues lleno de exhortaciones, y Pablo a los corintios, ¿no? Para corregirles en cierta forma la doctrina. No se olviden, amados hermanos, y esto siempre quiero que lo tengan presente. No esperen que yo les hable, bueno, siempre vamos a hablar de manera motivacional, claro, y la esperanza es Dios, pero la Biblia es exhortativa. Por todo lado, pues, nos da Pablo, ¿cómo les hablaba a las iglesias? No les decía, oye, ustedes son buenitos, lindos changos son ustedes, qué personas más bellas, che. Sí, han cometido un errorcito, no, bueno, sí, no, pero tengan que seguir adelante, Dios los ama, sí, sigamos adelante, que no sé qué, no, así. No, más bien los confrontaba, ¿no? Para hacerles sentir su pecado, ¿no? Y de esa forma corregir su comportamiento. Y esa es la manera de la prédica, ¿no? No esperen mucho a veces, aunque no sea muy simpático, pues que yo también quiero de alguna forma no ser calvinista, sino ser paulista, ¿no? Sí, ¿no? Más que cualquier cosa más. Entonces, la iglesia de Corinto tenía un problema serio, ¿no? Como ellos habían sido idólatras en su anterior vida antes de ser cristianos, antes de convertirse, pues seguían muchas costumbres de adoración que todavía no se habían despegado de eso, ¿no? Eso les estaba perjudicando y estaba causando un total desorden en la iglesia. No había orden en esa iglesia, no había orden. Los corintios tenían cosas virtuosas, pero no había orden. Bueno, de eso habla la carta de los Corintios. Ahora, en el pasaje específico, en el capítulo 14, ¿no? Para que ustedes entiendan el contexto de los versículos 2 a 40, ¿no? Pablo habla del don de lenguas, ¿no? Resulta que los corintios se preciaban de que ellos hablaban en lenguas, y muchos hablaban seguramente unas lenguas medio raras y extrañas, ¿no? Como alguna vez en la iglesia yo he visto el pastor hablaba, no sé qué cosa. Yo le preguntaba que nadie entendía, ¿no? Pero para mí eso no era pues una cuestión del Espíritu Santo, era un tesoro. En realidad, si nadie entiende, ¿para qué sirve? Entonces, a veces confundimos. Entonces, Pablo en esta sección del capítulo 14 hace una distinción entre lengua y lenguas. Utiliza ¿cómo se llama? No el plural, el singular, lengua, para referirse a esa lengua extraña que hablaban y que puede tener dos tipos de orígenes, a veces hasta psicológico y a veces demoníaco. Esa es ¿no? Me acuerdo que al pastor yo le preguntaba, ¿y cómo se hablan lenguas? Y bueno, yo recién nacidito en Cristo, ¿no? Sí, tienes que ejercitarlas en la lucha. Y les prometo que ejercitar en la lucha. La ignorancia fue tan tremenda, pues que he ejercitado pensando que eso me iba a ser una bendición, pero después ya profundizando la Biblia, pues, amados hermanos, no hay pues tal cosa, pues, ¿no? Realmente cómo podemos caer, ¿no? No hay tal cosa. Lengua es, entonces, Pablo dice, no, lengua es esto, ¿no? Y eso no edifica. Hablar en lengua, una lengua extraña, no tiene sentido, porque nadie entiende, ¿no? Pero lenguas es lo que ha sucedido en Pentecostés, ¿no? Cuando estaban reunidos los cristianos allí, vino el Espíritu Santo, y habían ahí medos, persas, griegos, había un montón de estos estaban reunidos, cuando de pronto los medos hablaban en griego,
Los persas hablaban, no sé, en inglés, y de pronto, no sé, en quechua, por ahí estaban hablando todos, y de pronto todos hablaban un idioma diferente, lenguas diferentes. Y ahí empezaron a compartir el Evangelio. A eso es el verdadero don de lenguas. Y que con seguridad hoy día, no sé si está vigente, la Biblia no nos da ya evidencias de que después haya habido, pero los corintios practicaban esto y lo estaban practicando de una manera desordenada, ¿no? Entonces Pablo les habla y les reflexiona sobre esto, ¿no? Y les dice en el versículo 2, les dice, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, ¿sí? Sino a Dios, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y les hace una diferencia. Les hace esto. Aquí está el don de lenguas y aquí está el don de profecía. El don de lenguas no es que no sea importante, pero más importante es el don de profecía. A los corintios les dice esto, ¿no? Pero más importante es eso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es el don de profecía? El don de profecía es aplicar la revelación bíblica con claridad y poder, ¿no? Como luz y verdad para el presente. La palabra profecía viene de una palabra griega, propeteiai, ¿no? Que quiere decir hablar abiertamente, anunciar, dar a conocer la verdad. Ese es el don de profecía. Y se trata de proclamar la mentalidad y el consejo del Señor. Ahora bien, los antiguos profetas, Isaías, Jeremías, ¿no?, fueron elegidos para proclamar la verdad en el contexto en el cual estaban viviendo, en Israel. Más que todo para decir, arrepiéntanse, están equivocados, están haciendo macanas, les decían los profetas. Para eso estaban elegidos. Pero también Dios les dio una característica de que ellos, algunos, no a todos, como a Daniel, de que ellos podían predecir, ver un poco el futuro, Dios la revelación del futuro, no a todos los profetas. Entonces Dios eligió a esos hombres para proclamar la verdad, para exhortar a la gente, para hablar el pensamiento de Dios, para decir, así tienen que hacer, ¿no? Esos eran los profetas. Y algunos podían predecir el futuro, ¿verdad? Lo podían ver como revelación de Dios, no porque ellos tenían la facilidad de hacerlo, sino que Dios les revelaba y les decía, así va a pasar. ¿No ven? Eso es. Hoy en día, vamos hermanos, ya según el contexto que vemos, no hay profetas, pero el don de profecía todavía podemos ejercerlo. ¿Y qué es el don de profecía? Hablar la verdad. Hablar la verdad, ¿no? A mí un día Dios me agarró, el Señor que quieres de mí, yo estaba orando, etc. Me hizo entender muy clarito. Lo único que te he puesto ahí, ya déjate macanas, tienes para hablar la verdad. Así que aunque te duela, aunque te riñan, aunque te hagan, trata siempre de hablar la verdad. Y no es fácil, ¿no? Sí, pues trato de hacerlo y de hablar siempre entendiendo lo que es la verdad. Entonces, de eso se trata. Entonces, Pablo les dice, sí, está bien, muchachos, a los de Corintios, hermanos, que hablan en lenguas, pero deberían darle más importancia a la profecía. Y él hace tres distinciones, ¿no?, en cuanto al don de lenguas y la profecía. El don de lenguas no es tan importante como la profecía. Primera cosa. Les dijo bien clarito, el don de lenguas es inferior a la profecía. Así les digo. Segundo, ¿no?, el propósito del de lenguas más que todo es que hablemos en otro idioma para ayudar a que los incrédulos se acerquen a Dios. ¿Ya? Se acerquen a Dios. Les conté una historia de un pastor misionero que fue al África a predicar, ¿no? Y se fue a una tribu, es una historia verdadera, donde él no hablaba la lengua de Dios. Y bueno, ¿cómo le hago? Decía, ¿cómo les comunico la palabra de Dios? Y sí que había una señorita que se paraba todos los días allí y lo veía al pastor. ¿No? En la mañana ya la veía por ahí así. Y un día el pastor, bueno, se acercó a él, ¿no?, y de pronto le estaba hablando en su lengua.
Le estaba hablando del Evangelio en su lengua a la muchacha. Él no sabe cómo. Y le comunicó la palabra de Dios, imagínense. Y finalmente esa muchacha se convirtió. Y fue uno de los puntales para después participar la palabra de Dios a toda su comunidad. Y él después ya no se acordaba de lo que había hablado, de cómo había hablado esa palabra. Pues Dios le dio, si quieren, en un momento un idioma diferente a ese pastor, a ese misionero, para que pueda comunicar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces la forma. Y tercero, el don de lenguas, ¿no? Se tiene que manejar de una manera ordenada desde ciertos momentos. No desordenada. Si alguien de pronto está hablando en lenguas, tiene que haber alguien que interprete. Si no hay interpretación, no sirve. No sirve. Así les digo, pues, Pablo a los corintios. Por favor, así que más que estar preocupados de hablar en lenguas, como muchas iglesias, preocúpense de otras cosas, ¿no? De hablar la verdad y realmente de predicar el Evangelio como debe ser, ¿no? Si no, están viviendo en un desorden total. Y ahí nació este concepto de orden, pues la iglesia corintia estaba en un desorden total porque más estaban preocupados de, como muchas iglesias de aquí, de verdad, en nuestro contexto podemos ver, en Cochabamba, yo he visto, ¿no? He ido inclusive a muchas reuniones de esas iglesias y están más preocupadas de, no sé qué cosas, se tiran al suelo y pues un desorden total, ¿no? Y según ellos, el Espíritu Santo ha bajado y les ha llenado, por eso están haciendo esas cosas. Hay tendencias dentro del evangelismo, de iglesias sobre todo carismáticas, pentecostales, que dicen, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Estás fallando. Sí, ¿no? Estás mal, ¿sí? Estás perdido. Y eso no es cierto, bíblicamente hablando, no es tal cosa, ¿no? Si vemos así. Así que no se preocupen de, yo nunca he hablado en lenguas, hermanos. Tampoco tengo mi intención de hacerlo, más estoy preocupado de otras cosas. Si algún día Dios me hace hablar en lenguas, será pues para un propósito específico, para alguna cosa que ni siquiera va a depender de que yo ejercite la lucha o cualquier cosa, sino que Dios pondrá su palabra en tu persona y por ahí estás hablando en inglés o no sé qué otro idioma o en alemán, no sé, y predicándole el evangelio a una persona que sí lo necesita, ¿no? Miren, anoche hemos visto una película tan bonita, bueno, como la niñita de 5 años, pues de alguna manera utiliza su lenguaje, ¿no? Escribe su libro con sus dibujitos, ¿no? Para comunicar el evangelio a otras personas que sí lo necesitaban, ¿no? Utiliza su propio lenguaje, ¿no? ¿Sí? Para comunicar esa verdad, ¿eh? Entonces, amados hermanos, Dios nos va a dar los medios y los dones para hacerlo de esa manera. Muy bien, entonces, en ese contexto nacen estos versículos que nos hemos leído, ¿no? En el tema del desorden, pero ocasionado por algunos dones mal usados en la iglesia de Corinto. Entonces, nosotros vamos a aprovechar esos versículos, entendiendo ya el contexto, donde se habló esto, cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo lo he dividido en 3 partes. El orden de Dios, que tiene que ver, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Quiero explicarles cómo Dios realmente es un Dios de orden. Segundo, el orden en la iglesia, ¿no? Vamos a ver cuál es el orden de la iglesia en cuanto al orden, qué cosas debemos tener en cuenta, ¿no? Una de las cosas es la edificación, vamos a tener presente. Y tercero, el orden en nuestra casa, ¿no? Para que todo lo hagamos decentemente y en orden de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces vamos a desarrollar estas 3 cosas y primeramente, ¿no? Vamos a hablar de Dios, el Dios de orden, ¿no? Y ya quiero hablarte de 2 conceptos, ¿no? La creación y el término confusión y paz, orden y desorden. ¿Qué significa estas cosas? A ver, primero veamos la creación, ¿sí? 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A ver, vamos a analizar esta frase. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Aquí reflexionando un poco, Dios ha puesto esta idea en mi corazón y creo que es lo más correcto. Aquí se habla del orden y la orden. El orden
es masculino, la orden es femenina. ¿Qué significa el orden primero? El orden, ¿no? El orden se puede definir como colocar las cosas en el lugar que les corresponde. Eso es orden, el orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada cosa en su lugar, eso es ser ordenado, estar ordenado. Y luego hay el término de la orden. La orden es un mandamiento o un mandato, una orden que se da. ¿No es verdad? Es una norma, ¿no?, que tiene una connotación jerárquica, una orden, que generalmente viene de una autoridad, ¿no? ¿Cierto? Ahora, quiero reflexionar sobre esto. Dios creó el universo con una orden en femenino, con mandatos, ¿sí? Y en orden. ¿Ya? Este es el principio básico de lo que es el orden, lo que es orden, ¿no? La orden y el orden. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha puesto así. A ver, si leemos Génesis, ¿no? ¿Sí? 1:1, dice, ¿no? Zeshit bara Elohim shamayim eretz, en hebreo, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? ¿Qué sucede aquí en este versículo donde Dios creó, ¿no?, prácticamente el mundo? ¿No es verdad? Lo que hizo Dios es dar órdenes, ¿no?, dar una orden. Su palabra tiene autoridad y tiene orden, ¿no? ¿Sí? Como vamos a ver, ¿no? Sí, tiene orden. Ahorita les voy a mostrar cómo tiene orden la palabra. Él ordenó. Por ejemplo, dijo, y se hizo, hágase la luz. Es una orden, un mandato. Y además lo hizo en un orden colocado, lógico, ¿no? En el principio creó el tiempo, creó el poder de Dios, ¿no? Dios, los cielos, hizo lo que está arriba y la tierra, lo que está abajo. ¿No es verdad? Entonces, aquí hay un principio de orden jerárquico y un principio de orden en la colocación de las cosas. Dios creó básicamente el tiempo y el espacio. ¿No es verdad? El libro de Génesis es bien interesante si lo vemos en sus 50 capítulos, ¿no? Tiene un orden bien interesante, ¿no? Primero habla de generación, o sea, creación, generación. El capítulo 1 y 2 me habla de generación. A ver, te lo voy a mostrar. ¿No? Génesis 1:2 de generación. ¿Generación qué quiere decir? Que Dios ha creado las cosas, ha inventado las cosas por su poder. La Biblia dice que Dios hizo muchas cosas ex nihilo. La palabra ex nihilo quiere decir de la nada. De la nada hizo, ¿no? No había un material previo, no había materia prima, sino de la nada hizo muchas cosas, ¿no? Ex nihilo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él es infinito, pues infinito. Y eso tenemos que entender, ¿no? Así hizo Dios el universo, básicamente, ¿no? De esa manera. Entonces, el capítulo 1 y 2 de Génesis nos habla de la generación. Del capítulo 3 al 11 es la degeneración, es la caída del hombre. Ahí es cuando viene la serpiente, le dice, ¿cómo que Dios ha dicho? Y desde el 3 al 11, ¿sí?, básicamente se habla de la caída del hombre. Ahí viene lo que Caín mató a Abel y todas las cosas que fueron consecuencia de la caída del Señor. Y del capítulo 12 a 50 es prácticamente una preparación para la salvación de nuestros generación. Hasta 11. Cómo Dios va tratando de cubrir el pecado del pueblo de Israel, en este caso, y va preparándoles. ¿Para qué les va preparando? Para la posterior venida de ¿quién? De nuestro Señor. Amén. Fíjense cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este libro, ¿no?, del Génesis, con un orden bien clarito, mostrando la creación, mostrando la caída
¿no? La introducción de lo que se llama el pecado. Hace poco hemos estudiado la martirología, la doctrina del pecado. Hemos visto que Dios no es el creador del pecado, pero sí permitió que el pecado entre al mundo, ¿no? Y después Dios hizo todas las acciones necesarias para planificar en su plan divino, planificar la regeneración de la humanidad, del ser humano, hasta que lleguemos al Apocalipsis, donde tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Amén. Entonces, fíjense ese orden, ¿no?, de las cosas con que Dios, en su plan divino, ha ido haciendo. Y más todavía, ¿no?, en su orden establecido, Dios creó las cosas con principios, con valores y con un propósito. Todo tiene un propósito. Porque el sol está ahí arriba, ¿no? Eso se llama teleología. Teleológico es un orden teleológico, un orden de diseño y de propósito. Teleológico quiere decir que hay un propósito en todo, ¿no? ¿Por qué habrá Plutón ahí? Seguro que hay un propósito. Muchos médicos dicen, el apéndice no sirve para nada, lo sacaremos, nos sacan el apéndice, ¿verdad? No, yo como ser humano no lo encuentro mucho, pero sé que tiene un propósito. Investigando un poquito el apéndice, a ver si pues una parte de nuestro cuerpo que nos ayuda a las defensas, por ejemplo. Entonces, y las amígdalas, lo mismo, ¿no? Entonces Dios ha creado todo pues con un propósito, hay un orden en las cosas, aunque a veces nosotros pensemos que no sirve para nada, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Entonces, además, Dios, dentro de ese orden de cosas que Él ha establecido, pues nos dio su imagen y su semejanza, ¿no? Y por último, Él hizo las cosas con una secuencia planificada. Miren, si nosotros vemos los días de la creación, tienen un orden en el caso. Primero Dios hizo la luz, porque evidentemente todo estaba en tinieblas. Lo primero que hizo la luz. No había sol todavía, pero hizo la luz. Así que el autor de la luz, o la fuente de la luz, no es el sol en sí. La fuente de la verdadera luz, ¿quién es? Dios. La luz, por ejemplo, los físicos tratan de explicar, aunque digan la física cuántica, todo eso, hasta ahora los físicos no saben qué es la luz. Hay una corriente que es la luz, como Einstein, la luz es un conjunto de corpos pequeños, así, ¿no? Y ahí se va formando la luz, ¿no? Viene otra corriente, no, la luz son ondas. Hubo un congreso en Dinamarca en el año, no sé qué año, 1900, no sé cuánto. No, la luz es corpúsculos y es ondas, mezcladitas, ¿no? ¿Sí? Y los físicos se rompen la cabeza, la ciencia humana se rompe la cabeza para explicar qué es la luz. Pero Dios hizo la luz. Y Dios es luz. Amén. Amén. Aunque no entendamos por qué la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo viaja la luz. ¿Te imaginas? En tu mente, a ver, imagínate esa velocidad. Dios lo hizo. Dios lo hizo. El hombre no lo hizo. Habrá medido que la luz viaja a eso. Pero él no lo hizo. ¿Quién hizo? Dios primero hizo la luz. El segundo día, ¿qué hizo? Separó, ¿no? Las aguas, ¿no? Las aguas abajo, ¿sí? Y arriba el aire, la atmósfera, pues, hizo una separación. El tercer día hizo la separación del agua y la tierra abajo. ¿Para qué? Para preparar el hábitat de lo que iba a venir. ¿No? Eso hizo. Estaba preparando para lo que iba a venir, para la vida, ¿no? Pero en ese orden hizo. No hizo primero la vida y después la tierra, ¿no? ¿No? Imagínense que Dios, como nosotros somos seres humanos, ¿sabes? Nos comprometemos, ¿no? Hace poco estaba con mi arquitecto que estaba trabajando aquí. 3 días te entrego todo, ¿no? A la semana siguiente, no, ya vamos a hacer, no te preocupes, sí, estamos en eso, ¿no? Al último yo tenía que empujar para que termine, ¿no? ¿Verdad? Sí, imagínense que Dios hubiera dicho, ¿qué tal? Nos saltamos y el domingo te entrego la tierra, ¿ya? Sí, no, ¿qué tal? O la luz la hacemos el tercer día, ¿no? Sí, no. Dios hizo las cosas de tal manera, ¿no? Con un orden establecido y con un cumplimiento total.
Ese es el principio que Él nos ha dado. ¿Vale? Después de que hizo eso, preparó la tierra como antes, creó, recién el cuarto día creó las lumbreras, creó las estrellas, creó recién el sol, creó la luna, ¿sí? Recién, ¿no? De esa manera. Y la luna y el sol tienen un propósito, influyen sobre las estaciones, todo eso, ¿sí? El quinto día creó los pájaros del aire y los peces del mar, recién. Recién. Y recién el sexto día hizo las bestias para la tierra e hizo el hombre. ¿Okay? ¿Qué orden? Perfecto. Perfecto. ¿No ven? Nosotros queremos hacer primero al hombre y después al final a creo que era necesario, ¿no? Sí. No, a ver, no, Dios hizo un orden muy establecido y el séptimo día reposó. No es que Dios estaba cansado, que Dios no se cansa, ¿no? El reposo tiene una connotación hasta, de un mensaje hasta espiritual para nosotros, ¿no? Porque Dios se deleitó en su creación y vio que todo era bueno, ¿no? Y se deleitó, vio su creación. Y por eso mandó al hombre que un día tengamos a la semana, ¿no? Reposo de nuestras actividades y prácticamente un día dedicado a Él. Y para nosotros es el domingo. ¿No es verdad? ¿Sí? Así que si nosotros a veces pensamos que la cuestión de dedicarle un día a Dios no es solamente porque se ha establecido el Sabbat o los mandamientos, sino que Dios desde el principio, ¿no? Un poco que nos hizo a su imagen y semejanza, nos está llamando a eso, ¿no? Para que reposemos y dediquemos a muchas cosas, a Él principalmente, y a la familia también, y muchas cosas, ¿no? Bien, entonces, ahí está la cosa de la creación. En segundo lugar, ¿no? Sí, te quiero hacer una reflexión, pero antes que nada, sobre el segundo concepto que es confusión y paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra confusión en el griego es una palabra que es medio complicadita, acatastasía. ¿Qué quiere decir acatastasía? Quiere decir inestabilidad, quiere decir desorden, quiere decir perturbación. Si buscas en el diccionario, la he buscado, la confusión se define como aquello que se mezcla de diferentes maneras, de tal manera que causa desconcierto, causa desconocimiento, causa falta de distinción. Es decir, ¿qué es la confusión? Mezclar las cosas, de tal manera que no sabes ni lo que es. Como digo, en quechua es una juntucha de cosas. Otra es una juntucha. Cuando uno está explicando algo, junta tantas cosas que al final no se le entiende. Desorden, ¿no? Hay que hacer ordenarlo, ¿no? El término de confusión en la Biblia está identificada. ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que el término de confusión está bien identificada? Y de ahí, inclusive, en el mundo moderno utilizamos una palabra para decir confusión. A ver, ¿quién? Torre de Babel. Torre de Babel. La Torre de Babel. Inclusive, en castellano, muchas veces para decir confusión utilizamos Babel. Babel quiere decir confusión. Génesis 11:9. ¿Quién me lo lee? Génesis 11:9. Para que no se lo vea. Génesis 11:9. Sí. Amén. Adelante, amado hermano. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué está haciendo aquí Moisés en esta parte de la Biblia? Está relatando el acontecimiento de los pueblos antiguos, ¿no? De los pueblos antiguos que en su afán, ¿no?, de llenar la tierra, lo estaban haciendo de manera desordenada. Dios había ordenado una cosa, había ordenado, dio una orden,
de que se llene la tierra, pero en orden, ¿no? Hay el principio del orden. Dio la orden para que se llene la tierra, pero en orden. ¿Y qué estaban haciendo estos caballeros, no? De estos pueblos antiguos, ¿no? Pues estaban en desorden, con pecado, aunque el pecado todavía no estaba manifiesto, pero estaban haciéndolo de una manera totalmente desordenada, no como Dios había mandado, ¿no? En cierta forma, estaban oponiéndose a la voluntad divina, ¿no? No estaban cumpliendo. Inclusive se atrevieron a construir una torre, ¿no? Con el propósito de llegar lo más lejos posible y probablemente hasta alcanzar a Dios, ¿no? Como hoy en día nosotros, los seres humanos, construimos, yo digo, torres de Babel, nos elevamos a la altura, ¿no?, de querer alcanzar a Dios. Yo estoy aquí, mi torre de Babel. Pero detrás de esa torre de Babel viene qué cosa? Confusión. Y eso es lo que hizo Dios. Estos están desordenados, pues. ¿Qué hizo? Les confundió las lenguas. Como a los corintios que estaban confundidos con sus lenguas. Les dio distintos idiomas para que con eso pueblen la tierra y se vayan, por allá se habrán ido los medos, y de ahí nació el gran enemigo de Israel, Babilonia. Y Babilonia es el símbolo de la perdición. Y de hecho en el libro de Apocalipsis nos habla de la gran ramera, dice, ¿no? Babilonia, dice, es la gran ramera. La gran prostituta, dice, así le nombra a todo, no solo al pueblo de Babilonia, a todo el sistema, ¿no?, de confusión, a todo el sistema, no solo político, sino religioso, que va a haber y que está habiendo en el mundo. En cierta forma, en el mundo estamos viviendo una Babilonia, porque hay confusión política, económica, ¿no? Todo el sistema está mal, ¿no? Y además tenemos una confusión total religiosa, ¿verdad? Las religiones con sus propios dogmas. Esta mañana estaba viendo un video de las diferencias entre las principales religiones, tanto adventistas, católicas, todo, y es impresionante cómo vamos distorsionando la palabra de Dios en procura de nuestras propias tradiciones y en construir religiones, ¿no? Religiones que más que hablar de la palabra de Dios, están hablando de nuestro propio pensar, ¿no? Si no, interpretamos la Biblia a veces como queremos, ¿no? Entonces, así que, amados hermanos, Dios pues ahí lanzó pues su decreto de que estos pueblos, ¿no?, su poder para que estos pueblos estén confundidos y vivan así confundidos y sean prácticamente el paradigma de la confusión. De ahí nació Babilonia. Dios no es Dios de confusión, es de paz, ¿no? Si bien confundió a estos pueblos, Dios siempre, ¿no?, nos ha hablado de paz, nos ha tratado de cubrir el pecado y nos trata de llevar siempre al orden y a la paz. ¿Es verdad? Ejemplo, tanto en el Antiguo Testamento, Dios ha ido dando pautas para dar orden al Estado de Israel, que era su pueblo. Les dio más de 613 leyes, aparte de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que vivan en orden. Dios es el fundador del Estado, no es Roma ni nada. Dios fundó el Estado, un Estado teocrático fundó en el pueblo de Israel, y ahí es donde les dio normas, ¿no?, para vivir en orden. Dio la orden y la forma de vivir en orden, el masculino y el femenino. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El principio de orden. Y Dios hizo eso. Siempre intentó de que el pueblo elegido, y en realidad la humanidad, viva en orden. Desde ahí vienen los conceptos de leyes, todo que otras civilizaciones han ido agarrando para poder ordenarse en su diario vivir. O sea que el principio de orden viene de quién? De Dios. Ahora,
Dios, hermano. Si no vivimos con Dios, con ese principio, somos criaturas de confusión. Quiero que lo entiendas eso. ¿No? No estás obedeciendo a Dios, no estás obedeciendo la orden, y tampoco estás viviendo el orden. ¿No? Ese es el concepto que debemos tener. Y más aún todavía, si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo, en la confusión del pecado en que vivíamos, ha venido para solucionar ese problema del pecado, ¿no? Cumpliendo la promesa de Dios, y traer la paz. Porque Jesucristo es el Dios de paz. Desde el Antiguo Testamento, el príncipe de paz, se dice. Isaías, el profeta Isaías, dice, príncipe de paz. El príncipe de paz. ¿Y qué es la paz? Paz viene de una palabra griega que es eirene, ¿no? Que quiere decir calma, quiere decir tranquilidad, solaz, quiere decir prosperidad, paz. ¿Cuánta falta nos hace ese concepto en el mundo? Y clarito nuestro Señor Jesucristo lo dice, ¿no? En el Evangelio de Juan, cuando ya Jesucristo fue llevado a la cruz, después les dio el mensaje a los apóstoles. ¿Qué les dijo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Jesucristo lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de Dios siempre ha sido solucionar la confusión que ha ocasionado ¿quién? El pecado en el mundo. Así que, amado hermano, aquí te he presentado de manera muy sucinta quién es el Dios de orden. ¿No? Dios es un Dios de orden. ¿Por qué debemos ser ordenados? Porque Dios es ordenado. Además, si es cristiano, pues, amado hermano, vivir en desorden, algo está pasando en tu carácter cristiano. Tal vez has nacido de nuevo, pero tu posición ha cambiado, pero tu estado está grave. ¿No? ¿Sí? O por ahí no has nacido de nuevo y crees que has nacido de nuevo. ¿No? Soy desordenadito, pero no sé. No. Así que el orden tiene que ser un fruto, ¿no?, de lo que somos. Porque somos imagen y semejanza de Dios, amados hermanos. Así que no es nomás la orden del pastor, ¿no? ¿No? Es nomás el principio que Dios nos ha dejado, ¿no? Bueno, ahora vamos te hablaba del orden de Dios. Ahora vamos a la iglesia. La iglesia es la expresión física del reino de Dios en la tierra. ¿No? Hemos predicado que la iglesia tiene un lado espiritual porque es el cuerpo de Cristo y además es la esposa de Cristo. Y la iglesia dentro del ámbito espiritual es la congregación de todos los santos en el mundo, sean tal vez de varias denominaciones, por ahí presbiterianos, por ahí hay arminianos, por ahí hay calvinistas, reformados, no reformados. El requisito fundamental es que, ¿no?, han puesto su fe, confianza en Dios y pues han recibido al Espíritu Santo, han nacido de nuevo y se han introducido en el cuerpo de Cristo. Espiritualmente la iglesia es eso, en el mundo. Pero la iglesia tiene una expresión física, ¿no?, en los lugares, la iglesia local se llama, donde nosotros podemos ejercer, si quiero llamarlo así, el oficio o la vida de cristianos. ¿Dónde vas a mostrar? ¿No? Por ejemplo, si tú eres un ingeniero en construcción, digamos, ¿dónde vas a mostrar tu habilidad de ser ingeniero en construcción? Vas a ir a una construcción, ¿no? Y vas a construir, ahí vas a mostrar, ¿no? Ahí vas a mostrar tu filosofía de vida, lo que eres, ¿no? Si tú eres cristiano, ¿no?, ¿dónde vas a mostrar tu vida de cristiano, tu carácter cristiano? En la iglesia. No, yo muestro mi carácter cristiano, me voy a un barcito un fin de semana y predico la palabra, ¿no?
No, yo creo que está bien que vamos a salir al mundo a predicar la palabra, lo que sea, ¿no es verdad? Pero donde realmente nosotros vamos a adorar a Dios, a hacer todas las cosas, a alabar al Señor, a compartir su palabra, a hacer comunión como hacían los discípulos antiguos, ¿no? Que se reunían y compartían las cosas, ¿dónde era, no? En la casa. Pero la iglesia, amados hermanos, no es un club social, no es club de leones, no es Rotary Club. Muchas iglesias creen que porque hacen un mismo montón de actividades, todo eso, se están convirtiendo en más iglesias de obras y están dejando un poquito el campo espiritual. La iglesia tiene que tener un orden establecido. ¿Y dónde está ese orden establecido en la iglesia? Lo básico, lo fundamental, el principio básico de la iglesia, para mí tiene dos funciones muy claras: evangelizar y edificar los que se comparten en cada vez. El orden para la iglesia que Dios ha dado, fundamental. Eso no quiere decir, ayer hemos visto una película, bien, pero es parte de lo que es edificación. ¿No? ¿Sí? ¿No? Y ayer hemos visto un mensaje en la película de evangelización. ¿Sí? Hermoso. ¿No es verdad? Entonces, hay dos cosas fundamentales, amados hermanos, que la iglesia debe cumplir: evangelizar y edificar. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, ¿no? Debemos entender que en lo secular quiere decir en lo del mundo, estamos viviendo tiempos de confusión y desorden. Ya para finales de mayo, principios de junio, hay anuncios en nuestro país de bloqueos por problemas de la elección, que si no lo habilita la Evo, si no habilita. O sea, es el país, no, yo creo que el mundo no solo el país, un mundo de confusión y desorden. Creemos que con la confusión y con un desorden vamos a solucionar lo económico, lo social, lo político, ¿no? Y no es así, ¿no? Nuestras ideas, de hecho, nuestra doctrina y nuestra ideología, si quieren llamarlo así, está en desorden, ¿no? No hay una ortodoxia sana, una doctrina sana. Cada iglesia, inclusive, y cada religión maneja su propia doctrina en desorden, ¿no? Por tanto, todo este desorden, ¿no?, nos está llevando a una cosa terrible: la mala evangelización de la palabra. La palabra está discutida. ¿Cómo evangelizamos hoy día? Muchas iglesias, ¿cómo se acercan a las personas pecadosas que están fallando, y nos acercamos? Yo también he cometido ese error. Después me he dado cuenta. Dios te ama, Dios, no estoy diciendo que Dios no nos ama, ¿no? Sí, pero hay que entenderlo en el verdadero contexto. Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti, no, te va a salir bien, tus problemas se van a solucionar. Más vamos por el plano motivacional dentro de un evangelio de la prosperidad. Y no es, ¿no?, agradable cuando tú te acercas y dices: eres pecador, tienes que arrepentirte. No me gusta. ¿Qué está hablando? Me pasó hace un tiempo una reunión con unas amigas, ¿no?, que nos reunimos de muchos años, nos fuimos amigos de juventud, y pues estábamos hablando del tema Dios. En un café estábamos hablando. Y yo les hablé de que si estamos, ¿por qué estamos mal? Me dicen: pues porque nuestro corazón es depravado. Todos somos depravados. Y le dije, mirando a un amigo: somos depravados, tú y yo somos depravados. Y si no, que ella no soy ninguna depravada, que no sé qué, se enojó conmigo. Pero yo no lo estaba diciendo depravada en el sentido de que a veces entendemos, no el depravado sexual, ¿sí?, sino que nuestro corazón, que lo hemos visto cuando hemos estudiado las doctrinas de la gracia, que la depravación va en el sentido de que no somos capaces de dirigir a Dios. Todos nuestros pensamientos no están acorde al pensamiento de Dios. Y podemos probarlo eso cada día, ¿no? Cuando hablamos a muchas personas
charlábamos con mi primo que había venido casualmente aquí al lado del cementerio. Y lo invito a la iglesia. ¿No? Él me dice, no, es que los domingos yo hago deporte. No hay en nuestro, por más bonitos que parezcamos, no hay en nuestro corazón esa tendencia de buscar a Dios. Eso es depravación, hermanos. No hay. Ese sentimiento de buscar a Dios, no hay. Preferimos otras cosas. ¿No? ¿Y por qué esa depravación? Por el pecado. El pecado ha minado todo nuestro pensar, nuestro corazón, de tal manera que no buscamos. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, ¿no? No hay justo, no hay ninguno, dice, ¿no? Y es la verdad. Ese concepto de buenito es bien relativo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Así que, amados hermanos, esa es la sociedad en que estamos. Entonces, qué difícil es acercarse a las personas y decirle, somos pecadores. Entonces te miran raro, ¿no? Justo hace 3 noches en el Hipermax me encuentro con un amigo, ¿no? Y ya empezamos a hablar, él había estado estudiando filosofías orientales, la teosofía, la metafísica, y pues empezamos a hablar, pues, y yo le hablaba del cristianismo justamente, y que él me decía, bueno, ¿te has convertido? Sí, bueno, estamos enseñando la palabra, pero tú siempre eras buena gente, ¿no? Me dice, no, sí, no sé nada de buena gente, me miras raro, no, pero tenías tus valores, no, que mis valores. Como dice pues Isaías, ¿no? Todo será trapo de inmundicia, todas las cosas son trapos de inmundicia, por más buenitas que parezcan frente a Dios, ¿no? Recién cuando tenemos a Dios comprendemos el verdadero sentido de nuestra vida y de lo que hacemos en favor de la gloria de Dios. Recién entendemos porque antes no comprendíamos. Si hacíamos algo bueno era por quedar bien o por tu propio ego, porque sí, quiero cambiar el mundo, pero la razón y la motivación fundamental no era Dios, ¿no? Buena gente para agradar al mundo. Pero qué grave y qué difícil es, ¿no? Hacer las cosas buenas para agradar a Dios por fe. Eso es difícil, amados hermanos, ¿no? Eso realmente cuesta. Entonces, yo le hablaba del Evangelio a este amigo, ¿no? Y le invité para que venga a la iglesia. Te voy a visitar, vamos a charlar. Pero antes de visitarte a la iglesia quiero charlar contigo, a ver, ¿no? Porque todas, de alguna forma, todas las filosofías te llevan a Dios, te llevan a... No es cierto, solo hay un camino al cielo. Se llama Jesucristo. Pero la verdad, ¿qué es la verdad? A ver, y ahí están en contradicciones, no saben cómo definir la verdad, y ahí está el gran problema, ¿no? Nadie tiene un concepto claro de la verdad. O de quién es la verdad, ¿no? La verdad para nosotros se ha convertido en suposiciones, en teorías, ¿no? En medias verdades, ¿no? Mentirillas por ahí que parecen verdades, ¿no? Y que engañan a la falacia de nuestros sentidos, ¿no? Sí. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y como iglesia, nuestra orden primaria es llevar el buen mensaje, como sea, donde sea, y llevar la verdad. Ejercer ese don de profecía. Yo no soy profeta, pastor, yo no soy evangelista. No te digo que es profeta, ni es evangelista, ni es apóstol. No, pero viví como vivían los apóstoles, tratar de proclamar la verdad, tratar de decir en lo que hagas, en el detalle más mínimo, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, en tu colegio, ¿no? Mostrar tu actitud, ¿no? Mostrar quién eres, una persona íntegra, un verdadero cristiano que da fruto, que ha nacido de nuevo, ¿no? Eso es evangelizar. Admiro a la gente, el otro día vi en la cancha a un hombre que hablaba ahí con su micrófono, y yo lo miraba, ¿no? Palabra de Cristo. Estamos condenados, ¿no?
La gente pasaba a su alrededor, nadie le daba bola. Nadie le daba bola al hombre. Pero él seguía hablando, ¿no?, de Cristo. Admirar. Tal vez nosotros no tenemos ese don, esa persona o ese talento, ¿no?, pero cuando te puedas agradecerlo, porque es un mandamiento. ¿Dónde pues Dios nos ha mandado? Como vas a decir con ese exalumno que anda por el mundo, que es el emprendedor cristiano, que dice que no hay dos formas de servir a Cristo, ¿no? Una es como usted hace, ¿no?, hablando la palabra. No, otra forma es haciendo ganar plata, y esa obra que vaya a servir a las personas. No, yo conozco una forma de servir a Cristo. Y si cualquier cosa que hagas no va a la evangelización y a la edificación de las cosas, no sirve. Si no son para la gloria de Dios, no sirve. Yo no estoy diciendo que no trabajes, ¿no?, que vayas a la cancha con tu micrófono, no, sino con tu trabajo, con lo que hagas. Siempre tiene que haber subyacente. ¿Qué quiere decir la palabra subyacente? Metido dentro el mensaje del Evangelio. Si no, ¿qué nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo cuando después murió y les dejó una comisión a los apóstoles? Se llama la Gran Comisión. Mateo 28, 19, por favor, 28, 19. Mateo 28. ¿Qué nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué nos ha dicho? Les ha dicho a los apóstoles, pero es para nosotros. ¿Qué nos ha dicho? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es para todos. Si bien en el contexto les dijo a los discípulos, es para nosotros. Id y haced discípulos por todo el mundo. Y vamos a verlo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Y alguien dirá, pero ¿cómo pues acaso yo estoy preparado? Pues prepárate. Léeme el siguiente versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho. Y aquí viene algo bonito. Dios dice, andad, pero no está solo. Yo estoy contigo. Así que vas a ir a predicar o le vas a hablar de alguien, ten la certeza de que si lo estás haciendo de corazón, como un verdadero hijo de Dios, estás hablando de alguien, de una persona, Dios está contigo. Si estás predicando su palabra, Dios está contigo. Cuando yo voy a dar clases, bueno, voy con la convicción de mi profesión o lo que sea, bueno, antes, ¿no? Sí. Pero ahora yo voy a con la convicción de que Dios está conmigo. Y siempre antes de dar una prédica o lo que sea, yo pido la llenura del Espíritu Santo para que yo no hable. Inclusive antes de mis clases, en todo, pido la llenura del Espíritu Santo para que mi palabra no vaya con un mensaje siempre para la gloria de Dios, aunque tenga que hablar de matemáticas, aunque tenga que hablar de metodología, aunque tenga que hablar de lo que sea, vaya con esa sazón, ¿no?, con ese mensaje del Evangelio. Y pues esa es la manera en que nosotros nos ha ordenado a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Entonces, Pablo a los Corintios les dice en el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice. Pablo les está diciendo a los Corintios, oigan, aunque tengas tutores, profesores, todo, yo los he engendrado a ustedes. ¿Y por qué los he engendrado? Por el Evangelio. Yo quiero que un día, es mi ilusión, ustedes, hermanos, como pertenecientes a esta iglesia de Belén, ojalá, ¿no?,
una ilusión, ¿no? Cuando nos estemos muriendo, cualquiera de nosotros, en nuestro lecho de muerte, nos pongamos a pensar y mirar a cuántas personas se han ayudado por esa Cristo. Tal vez no te acuerdas, tal vez a veces hay acciones hasta indirectas, ¿no?, que tú haces para evangelizar a las personas, que ni cuenta te das. Para que yo te conviertas, hermano, para que yo me convierta, ¿cuántas personas no han doblado sus rodillas? Tal vez ni les conozco, pero ¿cuántas personas no habrán doblado sus rodillas? Tal vez sus rodillas han estado verdes por mí. No. Es así, hermanos. ¿A cuántas personas hemos servido? Hemos dejado mejor que nosotros. Esa debe de ser nuestro balance final. Nuestro balance final, más que pensar cuánto me va a quedar de herencia, lo que sea. Estaba leyendo la historia de un taxista que le dice a un economista, entienda, el peor negocio de tu vida es que cuando te mueras te sobreplata. Es el peor negocio, le dice el taxista al economista. Y de cierta forma, aunque puede ser una verdad relativa, tiene razón. Porque después que te mueras, si has dejado plata, ¿quiénes se te verán? ¿Quiénes? He visto tantos casos que me abruma pensar en lo que he visto. Cómo la gente se transforma. Aquí al frente no estoy viendo pelear después que han muerto una señora. Transformados. El otro día tuve una discusión por derechos. Tremenda. Se han dicho de todo. Por la derecha. Eso es confusión. Eso es desorden, no es hermano. Evangelizar. Y la otra cosa que tenemos como iglesia, en el orden que Dios nos ha dado, ¿no?, es, perdón, edificar. ¿No? Mire, aquí te voy a hacer recuerdo de algo. Cuando el creyente nace de nuevo, nacemos de nuevo, cuando tú has nacido de nuevo, ¿no?, hay un cambio. ¿Se acuerdan? Hemos publicado una vez el posición. De lo que eres criatura, pasas a una posición perfecta como hijo de Dios. Perfecto como hijo de Dios. Todos los que han nacido de nuevo tienen la misma posición. Aquí no hay que. El pastor tiene más posición que otro, y como hijos de Dios, todos tenemos la misma posición ante Dios. ¿Sí? Esa es la categoría posicional cuando nace. Pero inmediatamente que eso se da de manera instantánea, ¿no?, un día sin que te des cuenta. Yo sé que en una época he nacido nuevo, ¿no?, hace más de 15 años, pero el instante exacto no me doy cuenta. Qué ratito Dios habrá entrado en mi corazón. Lo único que sé que a medida que pasaban los días, yo tenía hambre de la palabra y quería estar con Dios todos los días, quería estar en la iglesia todos los días con mi esposa. Vamos a la iglesia, pero allá no hay nada, pero no importa, vamos, si era así. Queríamos estar todos los días en la iglesia. Era hambre. Como dices, el primeramente. Pero qué ratito Dios habrá ido a habitar en tu corazón. No sé, pero sucedió. Eso es instantáneo. Pero desde ese momento que tú naces de nuevo, empieza progresivamente un cambio de estado. Ya no es posición, sino es estado. Ese ya es un proceso creciente, de transformación. Y lógico, ¿no?, que tú vas poco a poco, tienes que ir madurando, porque has nacido, eres un bebé espiritual, pero ahora tienes que ir poco a poco creciendo. Ya no solamente tomando leche, sino tomando carnecita, y a poco vas creciendo, vas madurando. Y ese cambio de estado no es lo mismo para todos. No todos somos iguales en estado. Habrá gente que es más madura, más transformada, y habrá gente que no quiere transformarse, se va quedando ahí.
Mis amados hermanos, el desafío, ¿no? La salvación no es de nosotros, es de Dios. Él es el que hace el cambio de venir a nuestro corazón y lo único que debemos estar es agradecidos. La única contribución que hacemos a la salvación, ¿sabe cuál es? Nuestro pecado. ¿No? Gracias a que somos pecadores, somos salvos. Es la realidad, ¿no? ¿Sí? Y el reconocimiento. ¿Cómo me doy cuenta que una persona no sirve? No, pues yo no soy profeta como Dios para predecir muchas cosas, ni tengo una mucha caramba como Dios para ver quién es. Este es algo. Bueno, dice algo, no puedo, porque no soy Dios, solo Dios sabe. Me doy cuenta por algunas acciones, por frutos sobre todo, vamos viendo. Hay gente que parece salvo, pero después del tiempo, ves que por ahí hay una persona que se ha emocionado un tiempito y después cae. ¿No? Y por ahí a apostatar, porque dejan ya de creer en Dios. Y tengo ejemplos de eso, gente que ha venido a estudiar con nosotros la Biblia, que al principio por ejemplo convencidos, ahora no quieren saber de Dios, están en otras cosas, han ido a otras religiones, han buscado otras cosas. Y siempre el concepto de muchas personas, ¿no? Es que los cristianos son malos. Así, ¿no? No han entendido el Evangelio. Entonces, ese propósito de ir transformándonos, que debería ser gradual y creciente para un verdadero nacido de nuevo, ¿no? Es lógico que una persona que ha nacido de nuevo vaya creciendo, no más bien decreciendo, ¿no? Es lógico, porque es hijo de Dios y tiene que comportarse como un hijo de Dios. ¿Verdad? En ese proceso se llama santificación. Y es algo que hemos descuidado, la santificación. El otro día les he pasado un video del pastor Paul Washer, ¿no? Y justamente habla sobre este tema. Que las iglesias evangélicas hoy en día se han olvidado de la santificación. Creen que ya soy nacidito de nuevo, ya privilegiado, ya listo, Dios, soy salvo, me voy al cielo, ¿qué me importa? ¿Sí? Ya nos importa la realidad, nos importa nuestros semejantes, no nos importa nada. ¿No? Sí, las iglesias también están perdiendo de este concepto de santificación. La santificación quiere decir parecerse cada día más a Cristo. Eso es santificación. Cada día más parecidos a Cristo. Y eso tiene que ver, como les he dicho, con la edificación. ¿Qué es edificar? La palabra edificar en el griego es oikodomé, que quiere decir construir. Cuando alguien está haciendo un edificio, empieza por un ladito, otro ladito, otro está edificado, hasta que eso sea una casa bonita. Donde el fundamento siempre va a ser la roca. ¿Quién? Cristo. ¿El cimiento quién es? De la edificación, Cristo. La orden para nosotros, amados hermanos, la orden es edificarnos. Es una orden. Ahora, para edificarnos tenemos que hacerlo en orden. Ser sistemáticos en estudiar la palabra. En vivir lo que es la iglesia, participar de la iglesia, de la congregación de la iglesia, en adorar, alabar al Señor. ¿Cuántas personas, a ver, si hicieron una pregunta, respóndanse a sí mismos, tienen un orden diario, a ver, para orar, alabar a Dios, a ver, de tal hora, a tal hora, a tal hora, de tal hora, a tal hora voy a trabajar, de tal hora, a tal hora, pero donde Dios siempre sea su prioridad? Respondan ustedes, no me respondan. Tienen un orden a hacer. De tal hora en la noche voy a orar, en la mañana voy a orar, ¿no? De tal hora voy a leer la Biblia. Y eso tiene un propósito, edificar. ¿Cómo te vas a edificar? A ver, estás construyendo algo y así por generación espontánea, mañana, hay una pared más. Muy de pronto un techo, no va a aparecer, ¿verdad? Tienes que trabajar, tienes que hacerlo. ¿No? El albañil tiene que, no,
viviendo con su trabajo, con todo, tiene que ir haciendo las cosas. No, para que se construya edificación. Y no hay edificación, amado hermano, sin obra. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque no tienes obra. Porque siempre estás en corrupción. No es que el domingo tenga muchas actividades. Es que el domingo. No. ¿Cuándo le dedicas a Dios? ¿Cuándo le dedicas a Dios? ¿No te interesa la edificación? Ya. He nacido de nuevo, sí, pero no. Triste, yo veo. ¿No? Y muchas cosas. No estamos obedeciendo la orden de Dios. ¿No es verdad? Sí. Llegamos tarde a la iglesia. Cuestión de orden. No hay excusa. Cuestión de orden. Lo que decía un alumno que me decía, ¿no? ¿Cómo yo fracaso en todo? Me la mano en todo, mis negocios, todo. Orden. ¿Planificas tus cosas? No hay orden. ¿Y cómo las iglesias van a vivir si no hay orden? ¿Cómo van a transmitir el mensaje del Evangelio? ¿Cómo se van a edificar las personas si no hay orden? Las iglesias están más preocupadas que tenemos una actividadcita, un baile de trinco el domingo donde vamos a adorar a Dios, no sé qué otras cosas. No estoy diciendo que no, las cosas no son malas, etc. ¿no? Pero no sé si están edificando, ¿no? Yo creo que la prioridad de las iglesias hoy debe ser predicar, proclamar la palabra, hacer actividades de educación, el estudio bíblico, ¿sí? ¿No? La oración. Una iglesia que no ora no es iglesia. Vamos, hermanos, ese es el orden para Dios que nos ha establecido. Ahora, vayamos al último. ¿No? Así como eres hijo de Dios, bueno, hay un orden, ya hemos visto que Dios es el Dios del orden, que la iglesia también tiene un orden establecido. También tiene que haber un orden en tu casa, en tu familia. Y ahí tienes que tomar en cuenta dos conceptos que te los voy a mencionar al orden de la casa, que son la providencia y la planificación. La providencia es la clave de todo porque es la manifestación de la soberanía de Dios. A ver, ¿qué es la casa y el hogar del creyente? ¿Qué es nuestra casa, nuestro hogar? Nuestra casa y nuestro hogar tiene un componente físico y tiene un componente espiritual. Tu casa, tu familia. ¿No? Tiene un componente físico en el sentido de que tienes un lugar físico donde dormir, tienes que proveer de alimentos, todo es un componente físico que hay que subsanarlo, hay que proveerlo. Pero hay un componente espiritual importante como hijo de Dios. Tu casa adora a Dios, teme a Dios, ¿sí? Obedece a Dios. ¿Cómo es? ¿Es cierto en tu casa, en tu hogar, que hay todo eso? Tu casa, te voy a decir con estas dos palabras. ¿Está la orden de Dios y con el orden de Dios? Es decir, obedece la orden de Dios y está en orden así como Dios ha hecho el universo. ¿Vive en ese orden? Pregúntame. ¿Tu casa? La casa comprende lo que tenemos, la familia a la que pertenecemos. Es tarea del creyente, de la persona hijo de Dios, ordenar y administrar bien su hogar. Amén. Si ustedes ven en el diccionario donde quieran la palabra economía, que es algo que impera mucho en nuestras cabezas, la palabra economía, ustedes buscan en el griego, ¿sí? Vienen dos palabras griegas, oikos y nomos. ¿Qué quiere decir oikos y nomos? Administrar el hogar. O sea, economía quiere decir administrar el hogar.
Cuando hablamos de economía en el país, un presidente se preocupa de la economía. Lo estamos viendo al presidente como un administrador del Estado, como hogar de la economía. Eso quiere decir. O sea que en el fondo la connotación de la palabra economía es administración. Y nosotros en la tierra no somos dueños de nada, somos simplemente mayordomos y administradores de la riqueza que Dios nos ha dado. Así que tu casa no es tuya, es de Dios. Sobre todo una casa cristiana no es nuestra, es la de Dios. Por eso tratamos de arreglarlo todo como para Dios. ¿No? La casa, tu casa, querido hermano, es un pedacito de cielo en la tierra. Donde si tú vives cada día, ahí lo vas a recibir a Dios, ahí lo adoras a Dios, lo alabas a Dios. En una casa debe vivirse con la orden y en el orden. Con la orden de Dios y en el orden de Dios. Amados hermanos. Ese es el desafío. Y como dice Pablo, hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué quiere decir? Como Pablo vio que los corintios estaban así desordenadamente porque no eran honestos en su forma de pensar, la administración de nuestro hogar debe ser honesta, debe ser diáfana, debe ser clara, ¿no? Porque toma en cuenta la providencia de Dios. En una casa debe verse 3 principios básicos que te los voy a decir. Rapidito. ¿No? Previsión, provisión y prioridad. Esa es la base de la providencia de Dios. O sea, si tú piensas que en tu casa vas a vivir en orden, piensa en la providencia de Dios. La providencia de Dios, ¿qué significa? Primero, que tienes que darle prioridad a Dios en tu casa, en tu hogar. Primero es Dios. Hay gente que dice, primero son mis hijos, fulano. Claro que tienes que amar a tus hijos, darles prioridad, pero la prioridad es Dios en tu vida. No es tu madre, tu padre, nada, es Dios en tu vida. Si no, no me digas que eres cristiano. Dime, soy humanista, soy uno que cree en la doctrina familiar, lo que quieras decir. Estoy reivindicando, soy liberal, soy de la izquierda, dime lo que quieras. No me digas que eres cristiano si tu prioridad no es Dios. Por eso Dios nos dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento, la primera y gran orden que Dios ha dado. No tengas miedo, voy a amar a Dios y no voy a... No, más bien si amas a Dios, has conocido el amor y vas a amar con propiedad a tus hijos, a tu esposa, y a todos vas a amar como se debe, en orden. No. Así que, amado hermano, métete esta en la cabeza. Si realmente vas a tu casa, piensa, soy cristiano, he nacido de nuevo, pues tu prioridad es Dios. Segundo, dentro del orden de Dios hay la previsión. ¿Qué quiere decir previsión? Ver de antemano algo, prever las cosas, almacenar para futuro, ¿no? Ser previsor, así como la hormiga, ¿no? En Proverbios dice 6:6:8, ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siembra su mantenimiento. Prever las cosas. Hemos predicado hace un tiempo sobre la dádiva, y les he dado unos principios de prever las cosas, de cómo planificar, prever las cosas. Fácil, porque Dios te lo ha dicho. Es el orden que debes vivir. Tengo un principio y una buena noticia. Si bien somos personas cristianas que podemos sufrir muchas cosas, vamos a pasar un montón de pruebas. Aleluya por pasar las pruebas, porque son un indicador del crecimiento.
Pero Dios ha hecho las cosas para que disfrutes. Disfruta cada minuto, cada instante. Si un día quieres comerte un dulce, pues cómete un helado. Porque Luis Borges escribió en el ocaso de su vida, uno de los más grandes pensadores argentinos, pese a que no le dieron el premio Nobel. Un día, no, quise salir a la lluvia y no salí porque me iba mal. Otro día quería comer maní y no, ay, el maní me hace daño, no comí. Otro día quería tomarme un helado y no, ay, no, que no es el colesterol, no sé qué, y no comí, no comí helado. Otro día, no sé qué, no, fui al ver. Y así. Después concluye en su poema: hoy tengo 84 años y me estoy muriendo. Sí, no hizo nada. Disfruta de las cosas de Dios. ¿No? Disfruta de tu familia. ¿No? Siempre con Dios. No caigas en moda, en nada, sino disfruta. Disfruta, vive, goza. El gozo no viene por lo que hay afuera, el gozo viene de tu interior. ¿No? Vive con Dios, vive. Yo soy una de las personas más bromistas, a pesar que parezco serio, siempre estoy bromeando, siempre estoy jugando con eso, ¿no? Sí. Me hago la burla de mí mismo muchas veces. No, sí, ya. Es así, trato de vivir, disfrutar. Aunque me esté doliendo, a veces no puedo parar, pero estoy tratando de disfrutar. ¿No? Le digo a mi esposa, vamos a comernos esto, bueno, eso no se puede, pero si puedes, hazlo, sin perder la capacidad de servir, de hacer las cosas, ¿no? Sin que pierdas la prioridad. Prevé las cosas. Wow, ese es el don. Y provee la provisión. La provisión es dar las cosas, ¿no? En su momento, ¿no? Proveer a tu familia, todo, a Dios para su nombre. Dios no necesita nuestra provisión, pero nos ha mandado a dar a la dádiva, ¿no? Nos ha dicho, muy clarito, para que su obra crezca, para que el evangelio se propague, para que las personas sean edificadas en las iglesias. No, para eso. Y no es que Dios está viendo que necesita, ay, si no da no voy a llegar a fin de mes, va a decir Dios, no. Dios está viendo tu grado de obediencia y cómo vives tú. Amén. Eso está bien. Como dice el Salmo, es mejor tu misericordia que la vida. Sí. Amados hermanos. Y nada va a poder ser posible si no somos obedientes. Disfruta. ¿Qué si te ha sido el día de él? No entres en esos conceptos del antinomianismo ni del legalismo. Disfruta con una actitud positiva. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si hay algo que no te edifica, no lo hagas. Si hay algo que te aleja de Dios, no lo hagas. Pero si hay algo que puede servir para edificar, para que sea, para construir, ¿no? Una mejor sociedad, inclusive entre nosotros, entre los propios cristianos, así. Amados hermanos, esa es la vida que Dios nos ha dado, no para montarnos en cuevas, amados hermanos, y meternos ahí y decir, yo soy cristiano, por eso no me reúno con nada, yugo desigual, no sé qué, no, vamos a estar en eso, no. No, amados hermanos, el verdadero desafío es que como cristianos que no amamos al mundo, amamos a Cristo, nos desenvolvamos en el mundo con el amor de Cristo. Mostremos que el mundo está equivocado. Amén. Peleando, batallando en el mundo, siendo diferentes, ¿no? Transformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Equivocándonos, cayéndonos y levantándonos. A ver. Porque si no te caes, no sabes qué es levantarse. No. ¿Cómo vas a ver qué es levantarse si nunca te has caído? Yo nunca me caí. Yo fui plomada. ¿Sí? Qué raro.
corchetes, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, así es, amados hermanos, ¿no? Esa es la realidad, ¿por qué vamos a mentirnos? Esa es la realidad. Y por último, amados hermanos, planifica tus cosas. Planifica. ¿Cuántas veces he dicho, ¿por qué fracasan hogares, familias? No estoy diciendo por propiedad, porque lo he visto. Por instituciones he sido gerente, he visto por qué fracasan. ¿Saben por qué? Porque hay falta de planificación, falta de boca. Un día me sacaron una gerencia de una empresa quiera. Después de 2 meses, la empresa estaba así. Y uno de los directivos un día me dice, ¿usted es financista? Me dice, no, nunca estudió finanzas. Claro, por mi cuenta, ¿no? Yo no he hecho. ¿Y cómo ha hecho entonces? A ver, denos el secreto, ¿no? ¿Qué le dije? Nada raro, orden y honestidad, nada más. Simple. Cuidado. Aquí se robaron la plata, hay un desorden total. ¿Qué hemos hecho? Poner en orden, planificando, no robando. Simple. Si este país simplemente se pusiera en orden las cosas, si cumplieran leyes, normas que nosotros mismos hemos hecho, si cumpliera como se debe la Constitución, el orden, ¿no? Y no habría corrupción, la gente dejaría de amar el dinero y en vez de eso pensar más en no ser corrupto. Nuestra realidad es que no necesitamos izquierda, derecha, nada, simple como eso. ¿No? Pero no va a ser, hermanos, por la corrupción que tenemos aquí. No va a ser posible. Si tu hogar anda mal, ¿por qué no estás en orden? ¿Qué hogares habrán escrito su misión, su visión? A ver, tantas veces he dicho. Pero no me van a hacer caso, no creo. ¿No? Ustedes mismos vayan a su casa, escriben mi misión. ¿Qué es la misión? Lo que yo soy ahora. Siempre les he dicho, les vuelvo a repetir esto, amados hermanos. Primero definan quiénes son y después hagan. No al revés. Yo voy a hacer para después llegar a ser. No. Primero sé y después haz. ¿Qué quiere decir ser? ¿Quién eres? Mírate al espejo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mi misión. ¿Por qué estoy aquí? Cuando encuentres esas respuestas en tu vida, vas a darle sentido a la vida. Después lo que hagas va a ser consecuencia. Vas a hacer cosas buenas porque sabes quién eres. Tu visión, ¿qué quieres ser de aquí a unos años? A ver, ¿qué quieres hacer? Que el futuro no sea una ilusión, sino que sepas realmente dónde te vas a ir. Así, tu visión. Tus valores. O sea, los valores de Dios en ti, los principios, ¿no? Y valores que son aquellas actitudes, esos principios que van a regir tu vida. Obviamente nuestros principios que son los mandamientos de Dios, pero nuestros valores están en la perseverancia, en la responsabilidad, en la integridad, ¿no? En el amor, en el servicio. ¿Cuánto de eso ejerces? La puntualidad. Es un valor. Cuando tú no eres puntual a algo, no es solamente que estás fallando, ¿no? Si tú a tu enamorado, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, estás llegando a las 6. Es que había una enfermedad, que no sé qué, siempre es justo. Pero no solamente estás fallando, estás faltando el respeto a la persona. Que le has dicho, voy a estar a las 5. Estás faltando el respeto. Tienes que aprender tratando. Y la puntualidad es una oportunidad. Te voy a decir por qué. Digamos que te han llamado a una entrevista de trabajo. Te han dicho a las 4 de la tarde. Bueno, para muchos seculares somos más cumplidos, ¿no? Para el mundo espiritual no importa, Dios nos va a esperar más, ¿no? ¿Sí? Pero sí, hacemos así, ¿no? Pero digamos que tú te han ganado una entrevista de trabajo, 4, ya has llegado 4 y 10, y no te contratan. Perdiste la oportunidad. Ahora tú te has pensado con Dios, tú le has dicho a Dios, ¿no? Yo voy a cumplir esto, voy a estar a tal hora. Y deja estar. Tal vez
la connotación, el resultado espiritual no lo veas ese rato. Pero ¿cómo lo estará viendo Dios? ¿Cómo lo estará viendo Dios? Parece que a veces no nos importan a los hermanos. Seamos conscientes de eso. ¿No? Tenemos que entender que vivir con Dios es una cuestión de orden. Y te voy a decir algo. Para que todo esto, misión, principios que tú vas a ir construyendo, ni siquiera estás solo. Si estás con Dios y eres un hijo de Dios, Dios produce en ti todo eso, ¿no? Porque dice, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. No más. No. Aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Construye tu misión, ¿no? Ahí te doy 5 palabras claves para construir tu misión y ver eso que hemos hablado como cristianos. Yo soy una persona que vivo de Cristo, estoy con Cristo, soy de Cristo, vivo por Cristo, para Cristo, o mi familia es para eso, ¿no? Mi familia. La misión les he mostrado de mi familia, lo hemos escrito, me dicen, somos una familia que vivimos en Cristo, somos de Cristo, andamos con Cristo, por Cristo y para Cristo. Sé que le fallamos a Cristo muchas veces, ¿no? Tal vez demasiadas veces, pero volvemos pues a levantarnos y a ver nuestra misión de nuevo. Nuestra misión, ¿no? Es caminar, ¿no? En Cristo, ¿no? Reposar en Él. Voy a hacer una visión con las palabras CRISTO, Cristo. Vamos a hacer un acrónimo. C, caminar en Cristo. Yo quiero ser una persona que camine en Cristo, que repose en Cristo, que sea íntegra en su vida, que sirva a Cristo, que testimonie de Cristo y obedezca a Cristo. Amén. Tan simple como eso, pero tan complejo de vivir. ¿No? Si es una enfermedad. Y los valores. En la iglesia tenemos prisa, ¿se acuerdan? Nuestra misión, los que han leído nuestra página web, prisa. Queremos que seamos perseverantes, ¿no? Respetuosos entre nosotros, en todos, para todos. ¿Sí? El respeto también incluye humildad, íntegros. La integridad tiene 2 aristas, correctitud y consecuencia. La correctitud es hacer bien las cosas como se debe. Es la forma de luchar contra la corrupción. Y la consecuencia es aceptar palabras. ¿Sí? Qué difícil es eso. ¿Sí? Lo que digas, hazlo. Si yo hablo aquí y después me ven haciendo lo contrario, qué chaval, el pastor, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, hermanos, intentemos eso. La integridad. Ese es servicio. Hemos hablado, ya hemos dado una prédica sobre el servicio. Estamos aquí, ¿no? El cristiano que no sirve para vivir, dice, no. El cristiano que no sirve. ¿No? El servicio, porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí para no ser servir, sino para servir y dar su vida en propiciación por otros. El servicio llega tan de cosas a que es capaz de dar tu vida. Y el amor, todo hagamos sin el amor. Si no hacemos cosas sin amor, no sirve para nada. Pablo le dice a los judíos, ¿no? En el capítulo 13. Cuando haces cosas sin amor es como címbalo que retiene. Todo suena, pero no sirve para nada, ¿no? Suena, ¿no? Por ahí estás tomando algo y haces una propaganda en televisión, marketing, todo, y no sirve para nada, ¿no? Bien, amados hermanos. Finalmente, resumo las 3 conclusiones. Primero, quiero que tengáis esta idea. La creación es una orden de Dios y en orden. Por tanto, ese es el modelo y el paradigma del principio del orden. La orden y el orden. Hay una orden de Dios para
para ser ordenados. Y hay un orden, un respeto a las cosas en su lugar que nosotros debemos tomarlo en cuenta. ¿No ven? Luego, ¿no? Si hablamos de la iglesia, hablando de Dios, sabemos que de ahí emana todo el modelo y eso viene a la iglesia. Y en la iglesia, obviamente, debemos vivir en orden, ¿sí? Cumpliendo lo que Dios ha establecido, si hemos puesto normas, tenemos que cumplir, pues es una parte del orden que vivimos. No se olviden que el fundamento de todo esto es evangelizar y edificar. Todo se hace para edificación y para evangelizar. ¿Cómo vas a evangelizar a una persona si tú eres desordenado, tal vez no te has preparado? Difícil que le llegues al corazón. O si quieres edificar a otro hermano, dices, pero hermano, mientras tienes que ser ordenado. Pero primero tú ordenado, pues, que te digan eso, voy a ordenar su vida y la tuya. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, no es porque estemos al plano de juzgar, pero debemos intentar, si estamos hablando aquí, primero ordenar nuestras propias vidas, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿De qué te sirve mirar la paja del ojo ajeno si tienes una viga del tamaño, no sé, baño en tu cara, en tu ojo, ¿no? Esa viga no te va a dejar ver nada y pues vas a ver otras cosas. Y eso nos pasa, hermanos, ¿no? Y finalmente, pues, ¿no? El consejo que te damos, si tú vas a planificar tu casa, piensa en la providencia de Dios, piensa en que debes planificar todo lo que haces. Si no, no es así. No hay nada sin planificación. La persona que me dice, no sé, pastor o amigo, viene amigo, me dice, no, está yendo bien. Planificar la vida. Es que no, nosotros tenemos la culpa porque no planificamos. En todo, en el ámbito económico, en el ámbito de relaciones, en el ámbito de todo, de agenda, ¿no? Tenemos que vivir ordenados, planificados. ¿Qué es tener éxito en la vida? Éxito espiritual, pues planifica tu vida. Si no planificas, pues vas a estar quejando. No me ha salido esto, no ha resultado. Te vas a vivir quejando. Es que, la palabra clave es que no, el micro es que no. Ahora yo te digo que hay contingencias que hay que superar, ¿no? Pero en lo posible digamos eso. Bueno, terminamos con esto. Para un hijo de Dios, el principio del orden debe ser una prioridad. Esto significa que el creyente viva obedeciendo la orden de Dios en el plan y orden que Él ha establecido para su creación. ¿No? Entonces, amados hermanos, rapidito, vamos a ir concluyendo, vamos a entregar los certificados del curso de anatomía, Centeno, Ríos Oscar, Silva, Iberio, Roxana, Sarabia, Orozco, Grecia, ¿dónde está Grecia? Ríos, Sepúlveda, Carlos. Ay, no se los había firmado. Mayor. Ahorita se lo va a firmar. Mientras tanto, ¿qué se llama? Pascalito, te encargo orar por los cumpleaños de Mijail. Ha cumplido, no 15 años, el 15 de mayo. También el día 15 de mayo tenía el cumpleaños de